En el aire frío que se extendía por el suelo, los leones se agazapaban alrededor del cadáver de su presa. En la oscuridad, unos ojos dorados se cerraban lentamente en arcos. Estalló una batalla, lenta y peligrosamente más intensa. Estalla la batalla de la presa. Los leones son rodeados por hienas. La noche cayó sobre el Okavango tan rápido que el suelo aún no se había enfriado por el calor del día. Todo el espacio cambió de color, de un rojo intenso a un púrpura, y luego se sumió en la oscuridad como si alguien acabara de cubrir el cielo y la tierra con una gruesa capa de tela. En el aire húmedo y frío de la noche, los leones estaban de pie alrededor del cadáver de la cebra que acababa de desplomarse. El calor del cuerpo de la presa seguía elevándose y se mezclaba con el viento, creando una nube de humo que se extendía cerca del suelo. Respiraban con dificultad, con el pecho agitado por la inercia de la persecución que acababa de terminar. La forma en que las 5 grandes figuras se agazapaban alrededor de su presa era como un ritual silencioso donde el líder se agachaba, tomando el primer bocado de carne como señal de propiedad. Gotas de sangre carmesí corrían por sus labios, reflejando la luz de la luna en un largo rayo plateado. No hicieron falta palabras, ni rugidos. Ese momento fue suficiente para decirle a todo el bosque: esta noche, la victoria es nuestra. Pero el Okavango nunca ha sido un lugar donde descansar ante ninguna victoria. El león más joven de la manada, con la melena apenas llegando al cuello, levantó la cabeza del montón de carne, moviendo ligeramente las orejas. Oyó algo pequeño, agudo, como el sonido de pequeñas piedras rozándose. Cuando el viento cambió de dirección, echó la cabeza ligeramente hacia atrás, con el rostro contorsionado en una expresión que entrelazaba incomodidad y alerta. El olor a excrementos, el olor a sangre y el aroma familiar de una especie con la que nunca le gustaba encontrarse al anochecer. A unas pocas docenas de pasos, entre la maleza, se movían sombras. Al principio, vagos como corrientes de aire caliente. Luego, gradualmente, se volvieron bajos, robustos, con cabezas grandes y hombros pesados. Un par de ojos amarillos brillaron. Luego, un segundo par. Luego, una hilera completa de ojos se curvaron en la noche. Hienas. Y no pocas. El macho más viejo, con una profunda cicatriz que le recorría desde debajo del ojo hasta la mandíbula, giró ligeramente la cabeza. No miró a las hienas, sino primero a la reacción de sus camaradas.
La forma en que la manada se situó en semicírculo alrededor del cadáver dejaba algo claro: no había separación. El aire se densificó notablemente. El viento casi cesó. El Okavango pareció contener la respiración. Los ojos del líder se dirigieron lentamente hacia las sombras bajas que se extendían por el borde de la oscuridad. Sabía quiénes eran. No solo cadáveres, sino hienas, con su hembra líder, que siempre eran indeseables. Y esta noche, con el olor a cebra muerta extendiéndose como una señal de medianoche, la manada de intrusos había llegado. Silenciosos, numerosos e imprudentes. El joven león respiró hondo. No lo entendía todo, pero al observar las sombras bajas y cercanas, percibió algo familiar. Gente problemática. El líder dio un paso al frente, protegiendo el cadáver de la cebra de la oscuridad cada vez más densa. Su melena se agitó ligeramente con el viento, pero la luz de sus ojos no se agitó. Había una calma en esa mirada que solo quienes habían vivido muchas temporadas de hambre podían tener: calma antes de las tormentas, calma antes de los cobradores de deudas, calma antes de una batalla que seguramente sería difícil. Una risa estridente resonó desde lo profundo de la maleza, pequeña, pero suficiente para rasgar el aire. Esta noche ya no era una historia de la manada dividiendo la carne. La atmósfera alrededor del cadáver de la cebra se volvió repentinamente tan pesada que incluso el joven león sintió que su respiración se ralentizaba. Las hienas casi habían cerrado el arco, cada paso vacilante estaba teñido de intención. Ya no esperaban a ver si llegaba su oportunidad, como si hubieran decidido que, si tenían que pagar el precio, lo harían. La líder femenina salió primero del arbusto. Tenía los hombros bajos, pero la mirada alzada, tan penetrante que atravesaba el polvo de la noche. No se precipitó hacia adelante, sino que se quedó allí, lo cual sonó cortés, pero en realidad era una declaración de su llegada. El león líder no rugió en respuesta. Solo pisó con fuerza el suelo, lo suficiente como para levantar una pequeña columna de polvo. En la sabana, a veces un solo paso como ese era una advertencia más clara que cualquier rugido. Pero las hienas no eran fáciles de abatir. Un joven macho entre ellas, con la mejilla aún marcada por una batalla anterior, soltó una carcajada larga y aguda. La risa se extendió, pasando de boca en boca, hasta que toda la manada se alcanzó. Un acorde estridente, a la vez como un profundo corte en el aire y una provocación directa a la manada de leones. Sin una orden clara, sin necesidad de una orden.
Las 3 hienas del borde izquierdo saltaron hacia adelante, tan rápido que la hierba no tuvo tiempo de crujir. Cargaron directamente contra el viejo león, el que recordaban con más claridad de su derrota anterior. El primer mordisco impactó en el muslo del león, profundo y fuerte. El viejo león rugió con fuerza, el rugido golpeó la pared oscura como un látigo. Pero antes de que el rugido pudiera resonar, más sombras se precipitaron. El aire estalló en una mezcla de sonidos, chillidos, el sonido de dientes chocando, el sonido de garras raspando el suelo, el sonido del viento azotándose con cada golpe. En 3 segundos, la situación cambió por completo. La manada de leones se desintegró en un abrir y cerrar de ojos. Rugió instintivamente, pero el rugido fue absorbido por el espeso polvo que se arremolinaba alrededor de su cuerpo. Por un instante, solo pudo ver bocas abiertas, brillantes ojos amarillos que brillaban de emoción al ver a su presa. En la densa oscuridad del Okavango, los chillidos de las hienas ahogaron gradualmente el sonido del viento. Se abalanzaron sobre el cadáver de la cebra como una oscura tormenta, desgarrando carne en la furiosa impotencia de la manada de leones. No era que no quisieran abalanzarse. Era solo que esta noche, más sangre se intercambiaría por vidas. Un rugido bajo, ronco y breve salió de la garganta del líder, como una aceptación reticente. Los leones retrocedieron unos pasos, manteniendo la distancia suficiente para evitar nuevos ataques, pero sin apartar la vista de las hienas. Esos ojos brillaban en la oscuridad, no de miedo, sino de recuerdo. Mientras el chillido de las hienas resonaba como un canto de victoria, los leones se quedaron allí, suspirando y en silencio. Pero en ese silencio, algo más se gestaba. No hambre, ni derrota, sino venganza. Una deuda que debía saldarse esa noche. Y en el Okavango, estas deudas nunca se olvidan. Al amanecer, nadie sabía quién pagaría primero. Tras la noche en que se vieron obligados a compartir la carne con los ladrones, los leones se comieron el resto en silencio. No fue un festín completo, pero sí suficiente para calmar el hambre que había durado muchos días. Al amanecer, 5 enormes figuras yacían jadeantes bajo la acacia, con los ojos cerrados pero respirando con dificultad,
como si la manada intentara tragarse el insulto en lugar del pequeño trozo de carne que había entrado en sus vientres. Durante los 3 días siguientes, vagaron por la tierra gris y polvorienta, sin un rastro de presa lo suficientemente fuerte, sin huellas frescas, solo el hambre y el recuerdo del siseo burlón de las hienas siguiendo cada paso. Al cuarto día, antes de que el anochecer tocara el suelo, el olor a presa se extendió repentinamente en el viento. El líder se detuvo, bajó la cabeza y luego la levantó como si el mundo entero hubiera susurrado una oportunidad. Los 4 machos restantes volvieron la vista hacia él de inmediato, sin necesidad de una orden. Los machos comprendieron que esto no era solo una cacería, sino la oportunidad de limpiar una herida invisible. Cargaron, rápidos y seguros, sin esperar a la oscuridad. Ese día, los machos no corrían para acechar, sino para atacar de inmediato, como si el sol, que aún brillaba rojo, hubiera sido barrido por la ira contenida durante todos esos días. El búfalo extraviado, que había sido el objetivo, apenas tuvo tiempo de mirar atrás antes de que el tajo tormentoso de la melena oscura lo estrellara contra el suelo. Se levantó una nube de polvo rojo, la tierra voló en sábanas, y en ese instante los leones supieron que la presa era suya. Pero en ese momento, el chillido familiar resonó, no desde la oscuridad esta vez, sino desde el borde del sol de la tarde. Las hienas aparecieron, tan numerosas como siempre, pero más desaliñadas porque ya no estaban ocultas por la noche. Se acercaron, expandiendo su formación, pensando que los leones se retirarían. Sus risas resonaron por el claro, un recordatorio de la humillación que habían sembrado. Pero los leones machos ya no eran los cansados de aquella noche. El líder dio un paso al frente, con la melena ligeramente erizada por el viento caliente, sus ojos como un fuego recién encendido. Ningún rugido. Ninguna amenaza. Solo un paso, pero suficiente para hacer temblar el suelo bajo sus pies, como el pulso de una ira intensa. Y entonces, sin esperar a que las hienas se acercaran, los leones atacaron. El líder cargó directamente contra la formación enemiga. El potente golpe hizo retroceder a la hiena que iba en cabeza. La de la melena oscura los atacó con un potente golpe, apartando a los otros dos.
El golpe hizo que la otra bestia rodara 3 veces por la hierba. Las hienas se sintieron inmediatamente confundidas. No estaban acostumbradas a ser atacadas cuando el sol aún brillaba. No estaban acostumbradas a ver leones cargando en lugar de retirarse. No esperaban que quienes una vez habían asfixiado ahora lucharan como si estuvieran pagando su última deuda. En menos de un minuto, la batalla había cambiado. Los leones ya no defendían los flancos, sino que tomaban el frente. Ya no eran el blanco del cerco, sino quienes empujaban. Cada rugido llevaba el fuego de los días reprimidos. Las hienas comenzaron a retirarse. Luego se dispersaron en el viento cálido y seco. Cuando la última desapareció entre la hierba, los leones se quedaron de pie alrededor del cadáver de la cebra, respirando con dificultad, pero sus ojos ya no mostraban la amargura de antes. Solo habían recuperado el equilibrio, el amor propio recobrado su lugar. La tarde del Okavango se tornó de un rojo intenso, ardiendo tras ellos como un telón que se cierra. Esta comida, por fin, nadie se atrevió a robarla. Y la vieja deuda estaba saldada, como siempre eligen los leones. Un solo golpe bastó para que la oscuridad recordara sus nombres. La tarde en el Okavango terminó con rayos de sol rojizo, iluminando las 5 feroces figuras que rodeaban el cadáver de la cebra. La respiración de los leones seguía agitada, pero esta vez no por la derrota ni la humillación de haber perdido su presa, sino porque su ira había encontrado su justa expresión. Los machos comieron en silencio, sin pelear, sin gruñir, solo los suspiros de quienes acababan de recuperar lo que les pertenecía. A lo lejos, donde el polvo rojo se arremolinaba y se hundía con los pasos de las hienas que huían, los ecos de la batalla aún perduraban como los ecos de una promesa incumplida. En este mundo, ningún encuentro termina con una simple victoria o derrota. Hoy, los leones conservaron su alimento. Pero mañana, el Okavango cambiaría, y en el viento podría oler un desafío mayor,
una nueva manada de machos errantes, una estación seca más severa o un depredador más temible que las hienas. Cayó la noche, trayendo consigo ecos que ni siquiera los leones pudieron predecir. Si quieres seguir presenciando las impresionantes batallas, cada cacería puede convertirse en un combate a muerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias. Un dramático enfrentamiento donde el poder y la fuerza se unen en la lucha por la supervivencia. Leones o gigantes. En esta tierra salvaje, ¿quién domina las praderas con absoluta autoridad? Tanzania salvaje. La batalla de los gigantes y el gobernante de la sabana. Tanzania, donde la hermosa belleza natural y la desafiante naturaleza se entrecruzan. Uno de los destinos mágicos de África. Tanzania es una imagen vívida de biodiversidad. Esta tierra no solo es famosa por su majestuoso paisaje natural, sino también por su asombrosa fauna. Crea un ecosistema complejo y colorido. Cada paso en esta tierra evoca una historia de vida o muerte, donde criaturas fuertes y resilientes luchan por sobrevivir. El león, conocido como el gobernante de la sabana, es uno de los carnívoros más poderosos y majestuosos de la naturaleza. Con su brillante pelaje dorado y su espesa melena, el león no solo posee una apariencia majestuosa, sino que también es un símbolo de fuerza y liderazgo. Los leones son animales gregarios que viven en grupos llamados manadas. Una manada suele estar formada por varias hembras y uno o varios machos adultos. En una manada, la leona es la principal responsable de cazar y cuidar a los cachorros, mientras que el león macho suele proteger el territorio y la manada de intrusos. Los leones son territoriales, y la lucha por el control de la manada entre los machos es una parte importante de sus vidas.
plena tarde calurosa, cuando la luz del sol brilla sobre la sabana, el aire se torna caluroso y tenso. Un león macho joven, fuerte y ambicioso, permanece en silencio al borde del bosque, con sus ojos penetrantes fijos en el león macho adulto. El que ostenta el poder en la manada. Las pisadas firmes del león macho joven dejan su huella en la tierra seca. El león macho adulto tampoco puede ocultar su vigilancia. El espacio está en silencio, solo el viento seco sopla entre los arbustos. Pero dentro de cada león arde un fuego de ambición y ansia de poder. De repente, sin previo aviso, rugen. Los dos leones machos se lanzan uno contra el otro. Atacan con fiereza. Ambos comienzan a luchar ferozmente, sus rugidos resonando por la sabana, llenos de determinación y poder. Finalmente, el joven león macho vence. El vencedor se yergue, su rugido resonando por la sabana. Una nueva dinastía ha comenzado. Pero para que el trono esté realmente asegurado, el nuevo gobernante debe realizar un acto que lo obliga instintivamente. Un acto cruel, pero absolutamente necesario para el futuro de su linaje. Debe aniquilar el linaje de su predecesor. Al matar a los cachorros que no son suyos, obligará a las hembras a entrar en celo rápidamente, listas para llevar la sangre del nuevo rey. Esta es la dura ley de la sucesión. Una tragedia para las pequeñas criaturas, pero una garantía para la supervivencia del más apto. El nuevo león macho se acerca a los cachorros del derrotado para matarlos. Los cachorros débiles no pueden resistirse y son rápidamente destruidos. Entonces se queda quieto, esperando la aceptación de la manada femenina. Tras varias semanas tensas, se establece el nuevo orden. La aprobación de la manada femenina es la clave final. Ahora, el objetivo final del rey es transmitir sus genes, sembrar la semilla de una nueva generación de leones, portadores de la fuerza del vencedor. Durante este tiempo, el nuevo león macho continúa protegiendo su territorio, impidiendo la entrada de otros leones machos y, al mismo tiempo, creando estabilidad para toda la manada. Tras el apareamiento, la leona permanece embarazada durante unos 3 o 4 meses antes de dar a luz. Cuando está a punto de parir,
Busca un lugar seguro en la sabana, lejos de la atención de otros animales. Cada vez que da a luz, la leona suele parir de 2 a 3 cachorros. Al nacer, los cachorros están muy débiles, incapaces de caminar, con los ojos fuertemente cerrados y solo saben refugiarse en los brazos de su madre. Al principio, la leona solo los mantendrá cerca y los protegerá de las amenazas. No permitirá que ningún león macho se acerque a la zona de parto, especialmente cuando son demasiado jóvenes para protegerse. También suele alejarse de la manada para evitar ser detectada por otros depredadores. Una vez que los cachorros crecen, alrededor de las 6 a las 8 semanas de edad, la leona comenzará a guiarlos de vuelta a la manada y les enseñará a vivir en la naturaleza. Los cachorros comienzan a aprender a cazar de las leonas de la manada. En este momento, simplemente se quedan de pie y aprenden. Cuando la manada sale de caza, la leona siempre se asegurará de que los cachorros estén a salvo y los protegerá de cualquier peligro de otros animales si se atreven a invadir el territorio de la manada. Las leonas se mueven en silencio, deslizándose suavemente a cada paso por la hierba alta de la sabana. Sus ojos están fijos en la manada de cebras que pastan tranquilamente frente a ellas. Sin saber que el peligro se acercaba. La cebra, con su agudo ojo, levantaba la cabeza de vez en cuando, observando atentamente a su alrededor, pero seguía sin descubrirlo. Con su distintivo pelaje rayado y su cuerpo fuerte, la cebra se movía rítmicamente entre la manada, sin saber que se convertiría en presa. De repente, una leona levantó una pata, avisando al resto. Toda la manada se movió al unísono, rodeando al objetivo. La cebra sintió el cambio en el aire, el repentino silencio la sobresaltó. La manada de leones se abalanzó de repente, coordinándose rítmicamente para bloquear a toda la manada de caballos. Las cebras, confundidas y presas del pánico, echaron a correr a toda velocidad, intentando escapar del cerco. Pero no pudieron evitar la perfecta coordinación de los leones. Una leona extendió la mano y se abalanzó sobre la cebra. Una mordedura fatal. La cebra no pudo escapar. Las cebras solo podían observar desde lejos, impotentes. Los demás leones y sus cachorros salieron corriendo, disfrutando de la recompensa de una cacería exitosa. Una vida en la sabana salvaje llegó a su fin. Cuando llegó la estación seca a la sabana, el suelo se agrietó, los vientos cálidos trajeron polvo y la desesperación de las criaturas.
Las praderas, antes verdes, ahora se volvían amarillas y secas, incapaces de albergar vida alguna. Cuando la comida escaseó, incluso los gobernantes tuvieron que enfrentarse a oponentes con los que no querían meterse. Hipopótamo. Con su cuerpo gigante y pesado. Su gruesa piel gris ceniza era como una armadura, protegiéndolo de los enemigos y de la intensa luz solar. Bajo la brillante luz del sol, la piel resumaba un fluido rosa claro, sudor sanguinolento. Famosos por ayudarles a protegerse del sol y las bacterias. Los hipopótamos no comen carne, su principal alimento es la hierba. Pero eso no reduce su peligrosidad cuando se agitan. La manada de hipopótamos comenzó a desplazarse de las zonas secas hacia los ríos donde podían encontrar agua. Tras muchos días de caminata por las secas praderas, la manada de hipopótamos finalmente llegó al río que les resultaba familiar. Se sumergieron en el río. Sin embargo, la manada de leones se escondía cerca, tumbada y observando. Cuando el último hipopótamo llegó a la orilla, la manada de leones comenzó a avanzar hacia él. Un león se acercó. De repente, el hipopótamo rugió, se dio la vuelta y corrió hacia el lugar donde yacían los leones. La manada de leones se retiró, sin atreverse a correr riesgos. Un enorme bostezo no era señal de fatiga, sino de amenaza. Finalmente, el líder de los leones indicó a la manada que se retirara. No podían invadir el territorio del hipopótamo. El enfrentamiento terminó con la victoria de los hipopótamos, que hicieron retroceder al depredador más poderoso de las praderas. Uno de los animales más grandes y poderosos de la Tierra, con un peso de hasta 6.000 kilogramos y una altura de 4 metros. Elefante africano. Debido a su enorme tamaño, no son oponentes fáciles de derrotar. Con largos colmillos y cuerpos fuertes, los elefantes pueden repeler fácilmente a los depredadores cuando se sienten amenazados. Los elefantes viven en grandes manadas con estructuras sociales complejas. La manada suele estar liderada por una hembra mayor y experimentada.
Los elefantes tienen un hábito reproductivo lento. El periodo de gestación dura hasta 22 meses, el más largo del mundo animal. Después de este periodo, la hembra dará a luz a una sola cría. Aunque la cría es bastante grande al nacer, unos 100 kilogramos, aún está muy débil y necesita la protección de la madre. La cría será amamantada por su madre durante un largo tiempo, generalmente de 2 a 3 años, antes de comenzar a comer pasto y otros alimentos vegetales. La cría es el objetivo de los leones, es débil y no lo suficientemente fuerte como para protegerse. Una manada de leones, con una coordinación excepcional y una capacidad de combate excepcional, esperaba la oportunidad al ver a 2 elefantes moviéndose por la sabana. Atacar a un elefante adulto es casi imposible. Pero el elefante joven sí. Giran alrededor de la madre y su cría por separado. La madre elefante, con enorme fuerza y coraje para proteger a sus crías, no duda en lanzarse para repeler a los leones que acechan. Con su gran cuerpo, la madre elefante se mueve con fuerza y usa su larga trompa para atacar. Los leones deben ser cautelosos y retirarse. No atacan de frente. Usan tácticas. Su objetivo es crear un momento de vulnerabilidad. En un instante, la cría de elefante quedó libre de la protección de su madre. El león vio la oportunidad y atacó de inmediato a la cría de elefante cuando ésta se encontraba lejos de su madre. Una leona se abalanzó como un rayo, atacando rápidamente a la cría de elefante. Con potentes arremetidas, la manada de leones se abalanzó sobre la cría de elefante, haciéndola caer al suelo. La débil cría de elefante no pudo defenderse. El llanto del bebé elefante enfureció a la madre. La rabia de la madre la convirtió en una máquina destructora. Se abalanzó sobre la manada de leones. Pero ya era demasiado tarde. Tras completar el ataque, la manada de leones se mantuvo firme, con los ojos brillantes de victoria. Aunque no pudieron derrotar a la madre elefante, la cría tuvo que pagar con su vida en esta batalla. El mundo salvaje continúa, donde la supervivencia es una lucha constante, donde cada especie enfrenta nuevos desafíos. Desde feroces batallas hasta momentos de paz, la naturaleza siempre es dura pero llena de vida. Suscríbete al canal para no perderte los emocionantes enfrentamientos. Allí exploraremos historias salvajes, vívidas y dramáticas del mundo animal.